Buenas tardes, les habla de nuevo Helbert Hernández. Entonces, continuando con el estudio y la lectura de este gran libro sagrado, la Pistisofía, continuamos con el capítulo 30 para que cada vez vayamos conociendo más a fondo todas esas partes del ser que componen nuestras almas, todas esas virtudes, dones y pues cada vez le vayamos dando más prioridad, que nuestra finalidad en esta vida es cristalizar alma. Y en la medida que cristalicemos el alma, pues vamos aumentando nuestro nivel de conciencia. Bueno, empezamos. María desea oír la historia de Sofía. Sofía es la conciencia, ¿sí? Que es la misma sabiduría. Entonces, devela el maestro. Mará, Ramío, Isis, Tonantzin es una variante de nuestro propio ser, pero derivado, la parte femenina, el amor, ¿sí? Y quien nos ayuda en la aniquilación del ego, pidiéndole que nos aniquile el ego a nuestra madre Devi Kundalini, Mará, Diana, Isis, Ramío, es el mismo, es la que cumple esa función. Y ella es la que negocia con la justicia divina, la que va. Cuando uno ve, por ejemplo, el arcano 8 del tarot, la justicia, ahí uno ve una mujer que es la representación de nuestra Madre Divina, es decir, Mará, Ramío, Isis, y ella es la que se presenta con el señor Anubis y los 42 jueces del karma, y si hay buenas obras, pues ella negocia por nosotros para que nos permitan seguir avanzando y no nos cobren todo ese karma tan fuerte, o si no lo cobren, no lo cobren más suave. Bueno, Mara Diana Isis es pues nuestra Divina Madre Kundalini, una parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. Mara interroga al Cristo íntimo entre nosotros mismos sobre Pistisofía. Obviamente, Sofía, sabiduría divina, Gnosis, por él les hablaba que Gnosis es una palabra que significa conocimiento de la sabiduría divina que busca la regeneración del ser humano. Emana del santo y misterio tetragrammatón y se logra con la resurrección. Alguna vez en mi calidad de adepto, de maestro, invoqué a Minerva, la diosa de la sabiduría, dentro de un inicial, es decir, dentro de un templo, ¿cierto? En el centro del mismo había una piedra triangular sostenida sobre una columna. La invocación se realizó de acuerdo con todas las reglas de la alta teurgia. Teurgia, en términos esotéricos, es magia blanca de Yamblico. De pronto resplandeció la piedra y en ella aparecieron los ojos azules de Minerva. La voz potente de Minerva, la de los ojos azules, resonó en el unicial. Soy Minerva, la diosa de la sabiduría. ¿Qué quieres de mí? Entonces contesté con firmeza, la sabiduría. ¿Para qué quieres la sabiduría? Para ayudar a la humanidad. Tal fue mi respuesta. Es una experiencia del maestro que comenta, que él vio. Minerva guardó absoluto silencio. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Cuando Minerva se retiró, la piedra triangular sostenida sobre la misteriosa columna quedó allí como respuesta. Obviamente, los tres ingredientes del santo Triamasicam no emanan del activo Okidanok, omnipresente, omnipresente y omnipenetrante. Con estos términos diremos que las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos emanan del gran aliento, para sí mismo profundamente ignoto. Cuando se habla del santo Triamasicamnu, son las tres fuerzas primarias de la naturaleza: Padre, sabiduría; Hijo, amor; y Espíritu Santo, voluntad. Incuestionablemente, el gran aliento tiene su raíz en el sagrado sol absoluto. Cada vez que hablamos del sagrado sol absoluto es el ahí en el treceavo cielo, de donde viene, de donde emana nuestra esencia, y la finalidad es llegar allá como maestros autorrealizados. El sagrado sol absoluto quiere cristalizar las tres fuerzas primarias dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Cuando las tres fuerzas primarias cristalizan en nosotros y dentro de nosotros, logramos la sabiduría. Así integrados con Sofía ascendemos a la Eon 13, lo que explicábamos.
No podríamos cristalizar en nosotros la primera fuerza si no aprendemos a hacer la voluntad del Padre, en los mundos superiores como en el mundo físico. Por eso es que debemos actuar en función de valores, virtudes, ¿sí? Porque cada vez que alimentamos un ego, pensamos en función del ego, actuamos en función del ego, sentimos en función del ego, reaccionamos en función del ego, pues no hacemos la voluntad del Padre. Entonces nos alejamos de esa creación que está en nuestras fuerzas primarias y nos alejamos del absoluto. No podríamos cristalizar en nosotros la tercera fuerza si no fabricamos previamente dentro de nosotros mismos los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando hablamos de la tercera fuerza es el Espíritu Santo. Y entonces para estar a paz, vibrar con esa fuerza, tenemos que transmutar la energía sexual. Es decir, no fornicar, no adulterar, porque los pecados contra el Espíritu Santo son todos los pecados de la lujuria. Entonces, cuidar la energía, no eyacular, no llegar al orgasmo, no adulterar, no ser infiel, no ser promiscuo, ¿cierto? Y todos los otros defectos que incluyen la lujuria. Porque con la transmutación se va creando una estructura interna solar, unos cuerpos solares en los cuales el ser puede habitar. Si no tenemos esos cuerpos solares, el ser no puede comunicarse, no puede entrar dentro de nosotros. La primera fuerza, el santo afirmar, es el rayo del Padre. La segunda fuerza, el santo negar, es el rayo del Hijo. La tercera fuerza, el santo conciliar, es el rayo del Espíritu Santo. Estas son las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra. Quien logre cristalizar en sí mismo a las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, sabrá realmente lo que es Sofía, la verdadera sabiduría. Por eso al Padre se le llama sabiduría. ¿Y uno cómo va integrándose con esa sabiduría? Pues eliminando el ego, porque el ego tiene atrapado virtudes, dones, poderes, valores, y ahí está toda la sabiduría del ser, ¿cierto? Pistisofía es en sí misma una de las 4 y 20 emanaciones. El misterio 24, dentro del cual se esconde el primer misterio, es el telar de Dios. Con infinita sabiduría, el Teomerma Logos teje y desteje su propio telar. La naturaleza entera es el telar de Dios. El misterio 24 solo funciona mediante el sexto misterio. Cuando no se derrama el vaso de Hermedir, cuando no se eyacula, no se llega al orgasmo, el esperma sagrado se transforma en el mercurio de los sabios. Porque en el momento de transmutar esa energía con ejercicios de respiración, con el mantra IAO, entra energía sexual trascendente a nuestros átomos, entonces los átomos funcionan mejor, las moléculas, las células, los órganos, todo se activa interiormente. El mercurio preparado asciende a lo largo del canal medular espinal por toda la columna, abriendo centros y revolucionando la conciencia. Es decir, activa los chakras, todos esos chakras que tiene el cuerpo humano. El excedente de mercurio cristaliza en una octava superior en la forma del cuerpo astral. El excedente del mercurio cristaliza en una segunda octava superior en forma de cuerpo mental. El excedente de mercurio cristaliza en una tercera octava superior en la forma del cuerpo causal. El iniciado que posea los cuerpos físicos, astral, mental y causal, recibe por tal motivo los principios anímicos y se convierte en hombre verdadero. Bueno, acá vamos a explicar algo. Cuando se hablan de crear los cuerpos solares, entonces internamente nosotros tenemos 7 cuerpos. Entonces está este cuerpo físico, pero internamente hay un cuerpo vital, que es el que le da vida al cuerpo físico, que está en la cuarta dimensión. Está el cuerpo astral, el cuerpo mental, que están en la quinta. Está el cuerpo causal, que está en la sexta. Y arriba está el cuerpo de la conciencia y el cuerpo del ser, que ese cuerpo del ser es ya nuestro ser. Entonces, en la medida que uno va transmutando y eliminando el ego, esos cuerpos se van solarizando. Es decir, lo que dice ahí, ese mercurio se va cristalizando y va creando esos cuerpos en esos diferentes niveles. Entonces, cuando uno logra cristalizar los primeros 5 cuerpos, cuerpo físico, cuerpo vital,
cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Eso es lo que se le llama en este camino iniciático las 5 iniciaciones de misterios mayores de fuego. Entonces, con eso ya se vuelve un hombre verdadero. Y ya cuando uno llega al cuerpo causal, ya automáticamente se conecta con el cuerpo de la conciencia y con el cuerpo del ser. Entonces ya ahí uno se gana el título de adepto o adepta, maestro o maestra. Y así es como ya el Espíritu Santo cristaliza en nosotros. El Espíritu Santo cristalizado dentro del aspecto hace de este último el gentil hombre iluminado caballero. Cuando pasamos por la aniquilación budista, cuando el ego es reducido a polvareda cósmica, nos cristificamos, cristaliza el Señor en nosotros. Cuando nos entregamos totalmente al Padre, cristaliza en nosotros la primera fuerza. La divina Trimurti en nosotros resplandece con Pisti Sofía. Entonces, después de llegar a cristalizar, ¿cierto? El cuerpo del ser, ahí es donde ya uno se integra con la divina Trimurti, que es Espíritu Santo, el cuerpo del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Y ahí se completa la gran obra. ¿Listo? La historia de Pisti Sofía, de poder sabiduría, de nuestra alma humana. Sofía deseaba entrar en el mundo de la luz, revela el maestro. Pistisofía tiene su centro de gravedad en el 13º eón, es decir, nuestra alma humana viene de ese 13º cielo, del absoluto. Las 24 emanaciones del gran invisible están dentro de nuestro propio ser, aquí y ahora. Las 24 emanaciones del gran invisible son las 24 ancianos zodiacales, son 24 partes del ser. Entonces, cada signo zodiacal, ¿cierto? Tiene dos ancianos, dos maestros. De ahí brota, pues, la sabiduría, las virtudes de cada signo zodiacal. Por eso nacemos bajo un signo zodiacal principal donde está el Sol, pero pues también los otros planetas los tenemos a veces en otros signos. Entonces también nos toca eliminar eso negativo que tiene ese signo para hacer parte. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer ese ejercicio, hagan esa práctica de descubrir, comprender y aniquilar el ego, tengan muy en cuenta en esas escenas, en esos eventos que analizan en su diario vivir, las características positivas y negativas del signo, porque muchas de esas características negativas del signo son los egos que más le manifiestan durante el día. No siempre, no solamente esos, pero siempre lo negativo, los defectos del signo, son egos que hay que comprender y eliminar. Los 24 ancianos resplandecen gloriosamente en el cinturón zodiacal. Los poderes de los 24 ancianos se encuentran depositados en el fondo de nuestra alma. Las 24 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser son los 24 ancianos dentro de nuestro zodiacal individual. Por mandato del primer misterio, Sofía contempla la luz. Ella ve los misterios del tesoro secreto de la luz. Ya hemos dicho que al tesoro de la luz debemos buscarlo dentro de nosotros, dentro de nuestro propio ser. Sofía desea dentro de nosotros mismos llegar a la región donde se encuentra el tesoro de la luz. Sofía canta alabanzas a la luz de las alturas que siempre se ve en la luz de los misterios del tesoro de la luz. Cuando se habla de los misterios del tesoro de la luz, son los diferentes estados de conciencia superiores a los cuales aspiramos a llegar, porque hay niveles y niveles. Los tesoros de la luz es el vellocino de oro de los antiguos, custodiado siempre por el dragón que lanza fuego y azufre. El vellocino de oro con todas sus piedras preciosas y riquezas incalculables es nuestro propio ser. Cuando se habla acá de piedras preciosas y riquezas, se habla de todas esas virtudes, dones, valores, poderes, fuerzas divinas que tiene nuestro ser. Es decir, ¿qué es el vellocino de oro? Integrarnos con nuestro ser, que Él tiene toda la sabiduría, todas las virtudes. ¿Cierto? Dichoso quien llegue a la cristificación, dichoso quien llegue a la resurrección. Bienaventurado aquel que venza al dragón y se apodere del vellocino de oro. Mira, acá se habla del dragón de las tinieblas. ¿Y cuál es el dragón de las tinieblas? Pues todos los egos que tenemos dentro. ¿Cierto? Los regidores la detestaron por haber cesado en su misterio.
Revela al maestro. Pistisofía puede subir o bajar, ascender hasta la Eón 13 o descender hasta el Tártaros. Cuando se habla del Tártaros, son los diferentes infiernos. Pistisofía está dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Los regidores de los 12 eones, de las divinidades que rigen esos estados de conciencia, esas regiones divinas, que están dentro de nosotros mismos y que son partes autoindependientes de nuestro propio ser, sufren y anhelan cuando Sofía se eleva hacia León 13, la parte más elevada del ser. Quien perfecciona la parte más elevada del ser recibe por tal motivo el grado esotérico de Isis. No sería posible perfeccionar la parte más elevada del ser si previamente no hemos desintegrado la totalidad de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Los agregados psíquicos personifican cada uno a nuestros defectos psicológicos. Cada agregado especifica tal o cual defecto psicológico. No sería posible perfeccionar las partes superiores de nuestro propio ser si antes no hemos desintegrado todos esos elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. En modo alguno se lograría la perfección de todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio, dentro de nuestro propio ser sin los esplendores de Pistisofía. Cuando Pistisofía asciende a los aeones superiores, los niveles menos elevados del ser sufren terriblemente. Esas son las noches del alma en las que las diversas partes del ser sienten la ausencia de Sofía. Desiertos del alma, noches del espíritu, periodos de soledad y de pruebas para los aspirantes. Es normal que en este proceso, ¿cierto?, de eliminación del ego, de aniquilación del ego, de transmutar la energía sexual para ir subiendo en los diferentes estados de conciencia, los diferentes cielos, el ego siempre va a colocar resistencia. Él no va a querer que uno practique, que esté en autoobservación. Él no va a querer que uno haga los pasos para comprender y aniquilar el ego. Él no va a querer que uno transmute, él va a querer que uno bote la energía. ¿Cierto? Entonces hay momentos donde el ego hace alianzas, coloca eventos para que uno lo siga alimentando y desista de esto. Y como lo hemos alimentado por muchísimos años en esta vida y en vidas anteriores, entonces ahí es lo que se habla de las noches del alma, desiertos del alma, ¿sí? Periodos de soledad. Hay momentos donde uno entra en crisis, pero hay que entrar en crisis para realmente descubrir el ego. Eso hace parte del proceso. Entonces, cuando uno entre en crisis, lo que más tiene que hacer es practicar para salir de ese estado, porque el ego sabe que con este conocimiento, con esta luz, se va a aniquilar y él no quiere aniquilarse, que no lo aniquile, porque él vive de nuestra energía, de nuestra materia y de nuestra conciencia. Él nos quita las conciencias, toma posesión de nuestra materia y nos quita energía. Entonces, el tercer triple poder, mente, deseo y sexo, se tornan independientes y perversos. Por eso, en los pasos para aniquilar el ego, uno pide, después de haber comprendido el evento, ver cómo el ego se manifestó, uno pide por la aniquilación del ego, ejemplo, el ego de la impaciencia. Entonces uno pide por el sexo, que le elimine el sexo de la impaciencia, porque nos roba energía sexual y sabemos que ahí está la energía vital. Uno pide por la aniquilación de la mente, del sexo, porque la mente del ego, la mente de la impaciencia, porque él, el ego, nos proyecta a la mente pensamientos de impaciencia o de cualquier ego. Y uno pide por el deseo, porque siempre el ego tiene sus placeres, ¿sí? Entonces hay que pedir por el ego y por el triple poder, aniquilar el sexo de la impaciencia, la mente de la impaciencia y el deseo de la impaciencia. En la instrucción, en la conferencia de los pasos para aniquilar el ego, pues ahí están todos al detalle. Mente, deseo y sexos, con la caída en la degeneración animal, se vuelven terriblemente perversos. El animal intelectual, adúltero y fornicario es siempre espantosamente maligno. La fornicación y el adulterio son los mayores alimentos del ego. Por eso se le llama la lujuria el pecado capital. Es el que siempre uno tiene que estar eliminando y puliéndose, ¿sí?
El mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre odia la pistisofía, odia esta sabiduría. Es normal, como uno ha alimentado tanto tiempo el ego, pues es normal que cuando le llega a uno esta información le cuesta entender. Pues claro, porque uno tiene otros conceptos, otras creencias, ha vivido la vida de otra manera y uno ha creído que eso era lo normal. Y cuando ve esto, pues entra uno en crisis, en dualidad, ¿cuál es? Pero pues aquí se le está explicando, por eso vino el maestro Samael a develarnos puntualmente en esta última existencia el camino verdadero para llegar a la luz y para salvar nuestra alma. Como decir, el que tenga entendimiento, que entienda, como dice el maestro. Sin embargo, el tercer triple poder en última íntesis desviene del decimotercer ayón. El tercer triple poder lleno de soberbia quiere regir sobre los 13 ayones. Cuando el tercer triple poder emana de su poder en él, todas sus milenarias purificaciones, todo se torna diferente. Para que el tercer triple poder, mente, deseo y sexo, pueda emanar milenarias purificaciones, se necesita la aniquilación budista. Es decir, hay que erradicar, porque si uno solamente pide por la eliminación del ego y no pide por esos tres, se le llaman tres demonios, ¿cierto? Pues siempre esa es la raíz del problema, esa es la raíz de la creación del ego. En tanto el ego viva, la purificación se encuentra ausente. ¿Cuándo hay purificación? Pues cuando uno está eliminando el ego. Mientras que uno no elimine el ego, pues uno va a vivir contaminado energéticamente, pues el destino es la muerte física sin despertar conciencia. En tanto el ego viva, la purificación se encuentra ausente. Los arcontes pueden dar sus purificaciones cuando los agregados psíquicos son aniquilados. Obstinado, cuando se habla de obstinado es el ego, se une a los regidores de los 12 eones y emana un poder con rostro de león para atormentar a Sofía. Develación del maestro. Los arcontes de los 12 eones dentro de nosotros mismos sufren por causa de pistisofía, que está por encima de ellos y no hayan qué hacer. Claro, porque las divinidades pues quieren que uno estuviera en esos niveles y ellos vernos que alimentamos el ego, que estamos en problemas, pues claro, pues son divinidades, son parte de nuestro ser, pues les duele. Así como un hijo, una madre en este plano terrenal, cuando una madre, un padre, cuando ve a su hijo en este plano físico, que comete errores, que se mete en problemas, nuestros padres físicos sufren. Así pasa con todas esas partes del ser dentro de nosotros mismos que nos ven que alimentamos el ego, ellos sufren internamente. Entonces, estas son las enseñanzas para integrarnos con nuestras partes del ser, dejar de sufrir y tener la vida eterna. Obviamente, el tercer triple poder, mente, deseo y sexo, se une al descontento general de los regidores de los 12 eones. Esto quiere decir que el hombre terrenal sufre por pistisofía, tú lo sabes. Por ejemplo, cuando uno le da, a veces uno comete errores, alimenta ciertos egos y después de cierto tiempo, uno cierto remordimiento, oiga, ¿yo por qué hice eso? Pero con el remordimiento no se elimina el ego. El remordimiento sirve para decir, bueno, voy a autoobservarme, voy a comprender el ego y voy a eliminarlo. ¿Sí? Mientras que uno no elimine el ego que generó un problema, la justicia divina, uno no es perdonado ante la justicia divina y ahí queda un karma pendiente y luego se lo cobran en algún momento de la vida. Mente, deseo y sexo se encuentran inquietos por causa de pistisofía. Las violentas emanaciones pasionales y el poder con rostro de león llegan a las regiones inferiores. Los poderes tenebrosos que moran en los bajos fondos animales del hombre quieren despojar a la pistisofía de sus poderes. Es decir, cada vez que uno alimenta el ego, pues, como dice acá, de esos fondos, esos poderes tenebrosos del ego, de esos fondos internos, pues uno pierde un don, una virtud y se aleja cada vez más de la luz. No le perdonan jamás el que ilumine los misterios que están en los niveles superiores del ser. Y el ego no quiere que uno avance en estas enseñanzas porque saben que es el antídoto, el antídoto
la sabiduría para eliminarlo y el ego no se quiere ir de nosotros, porque él vive gracias a nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Se encuentran disgustados los regidores porque Sofía no manifiesta su misterio por todas partes. Ella esconde sus misterios cuando se deben esconder, el silencio y la elocuencia de la sabiduría. Nunca debemos olvidar que los arcontes de los aeones y los guardianes de los mismos son las diversas partes autoconscientes de nuestro propio ser. Nuestro ser parece un ejército de niños inocentes. Cada parte del ser individual es autoconsciente y hasta autónoma. Dichoso quien logre la integración del ser, integrarse con todas esas partes, ¿cierto? En los mundos infiernos debe trabajar el adepto para ser iluminado por Pistisofía. Pistisofía debe también ser asimilada por aquellos que trabajan conscientemente en el Averno, en los infiernos, porque ya dijimos, el ego, mientras que tengamos el ego, vivimos en ciertos niveles de infierno. Entonces, el ego tiene atrapada nuestra alma, nuestra pistisofía. Te das de cuenta que cada ego tiene atrapada una parte de esa alma, una virtud, un don, un poder divino. Entonces, en la medida que eliminemos el ego, pues esa pistisofía nos alumbra, nos guía y empiezan a emanar todas esas virtudes divinas. Mientras que no eliminemos el ego, uno puede tener haciendo diferentes prácticas, ¿cierto? Espirituales o teniendo, diga, despertar por momentos, despertar conciencia por momentos, pero deja de hacer esas prácticas, vuelve a su rutina tradicional y vuelve a bajar su nivel de conciencia. En el decimotercer eón tiene su centro de gravedad Pistisofía. El tercer triple poder clama ahora y pide luz a Pistisofía, aunque ella se encuentre en el decimotercer eón. Pistisofía se mueve en todos los aeones, sube, baja y también viaja por debajo de los aeones. Por eso es importante, mire que este capítulo es bastante interesante. Nos habla de sabiduría, Minerva, que cada vez tenemos que buscar más la sabiduría que es integrarnos totalmente con el Padre de nuestro ser, con el Keter. Y eso se va a ir logrando en la medida que vayamos aniquilando el ego con la transmutación de la energía sexual, pero el ego siempre va a querer colocar resistencia para que uno no llegue a esos niveles. Entonces, espero que este capítulo les haya sido muy revelador. Uno le da cuenta que esta rutina, que este estudio que estamos haciendo, esta lectura, uno lee una vez un capítulo, comprende una parte, luego lo vuelve y lo lee, comprende un poquito más. La comprensión de qué depende, en la medida que entre más ustedes transmuten, más aniquilen el ego, esa comprensión cada vez va a ser mayor. Y es un trabajo individual porque nadie lo puede hacer por uno. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad con el siguiente capítulo.